Muy buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga. Un saludo para cada uno de ustedes allá en su casita o donde esté. Un gran abrazo. Estamos hoy todos predispuestos a poder escuchar la palabra del Señor. Un saludo para todos los hermanos que están en la red, en la página. Para cada uno de ellos un gran abrazo. Si usted tiene alguna pregunta durante la enseñanza, nomás colóquele en el chat para que nosotros estemos viendo y también respondiendo en la medida en que se nos sea posible. Un gran abrazo para todos ustedes. Vamos hoy a avanzar el módulo 2.1, arrepentimiento de obras muertas. Tenemos con la primera parte todo lo que se refiere a arrepentimiento. Después estaremos hablando la próxima semana ya de las obras muertas. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 6, versos 1 y 2, donde empieza todo este discipulado. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. Señor, te damos gracias por esta enseñanza. Danos la gracia, la sabiduría para poder hablar la revelación por tu Espíritu. Bendecimos, Señor, este tiempo y que tu gracia sea también para el que oye, para el que ve, para que sea abierto el entendimiento. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Mire, estos son los 6 fundamentos que va a constar este discipulado. Colócamelo, por favor, Hebreos 6, 1, 2. Estos son los 6 pilares que vamos a hablar a lo largo del discipulado de leche espiritual. Hemos hablado 3 módulos principales o de introducción. Hemos hablado lo que es el alimento espiritual, hemos hablado lo que es la doctrina, hemos hablado lo que es los fundamentos. Hoy vamos a hablar del arrepentimiento de obras muertas. Después estaremos hablando de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. Entonces le invito a que usted predisponga su corazón a no perderse a ninguno de los módulos. De repente en algunos tengamos controversias en cuanto a la interpretación. Esto va muy por la resurrección de muertos, que es un tema todavía que no está totalmente homogenizado en la enseñanza cristiana, ¿no? Hay muchas corrientes que son pequeñas diferencias, pero que la esencia sigue siendo la misma. Vamos a empezar esta noche definiendo qué es el pecado, ¿no? Es muy importante definir qué es el pecado. Muchos tenemos la curiosidad de decir qué es el pecado. La Biblia dice en 1 de Juan, capítulo 3, verso 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En esta primera definición en Juan está hablando de que el que comete pecado está infringiendo la ley. Vale decir, el pecado uno lo comete y está infringiendo automáticamente la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces la ley de Moisés fue dada en monte Sinaí por Dios, se lo dio a Moisés, él lo enseñó al pueblo israelita y desde ahí fue de generación en generación pasando esta ley hasta el tiempo de Jesucristo, ¿no? Entonces todo el pueblo de Israel fue enseñado, fue introducido esta enseñanza, esta ley que dio Dios a Moisés para que Moisés lo replique a todo el pueblo israelita. Entonces esa era la definición de pecado. En el Nuevo Testamento tiene una definición mucho más amplia. La palabra hamartano es la que la define como pecado. Y hamartano propiamente significa errar el blanco y así no participar del premio. Errar moralmente, pecar, cometer pecado, practicar el pecado. La palabra es hamartano. La otra palabra es hamartía, que es el verbo, y este está conjugado hamartano. Entonces es errar en el blanco. Usted mira ahí en la pantalla, hay un blanco que están en el centro, las flechas que han dado en el blanco. Eso es hacer lo correcto. El que le da al centro del blanco recibe un premio. El que erra al blanco, al que está a su costado derecho,
no puede constituirse premiado, no puede ser premiado porque erró en el blanco. Entonces esa es la figura que la Biblia denomina pecado, ¿no? Ahora hay muchas acepciones de pecado que la Biblia lo va a mostrar. Vamos a irnos a Romanos 14:23. Dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Mire, todo lo que no proviene de fe es pecado. Ya no es solamente la infracción de la ley, sino está hablando que lo que no proviene de fe es pecado. Santiago 2:9 también tiene una definición de pecado, pero si hacéis acepción de personas cometéis pecado, cometéis hamartano, ¿no? Es algo así. Entonces, si uno hace acepción de personas, está cometiendo pecado. Santiago 4:17 dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado también. Entonces, si uno sabe hacer lo bueno y se niega a hacerlo, se resiste a hacerlo, se le considera pecado. Y los deseos de la carne, que está en Efesios, en 1 de Juan, en Romanos, bueno, en todo el Nuevo Testamento, todas las obras de la carne son pecado. Entonces, mire la amplitud de la definición de pecado en el Nuevo Testamento, cuando Jesús nos enseñó que la palabra hamartano era errar en el blanco. Cuando uno duda, está errando en el blanco. Cuando uno hace acepción de personas, está errando en el blanco, ¿no? El que no quiere hacer lo que sabe hacer, está errando en el blanco. Cuando uno está con muchas obras de la carne, está errando en el blanco. Entonces eso es pecado, y por ese error de no acertar en el blanco, uno no es premiado, ¿no? Entonces mire, esa es la definición de pecado. La pregunta es cómo entró al mundo el pecado, ¿no? ¿Cómo entró al mundo el pecado? ¿Cómo se introdujo? Jesús no hizo la tierra con pecadores, ¿no? No hizo el planeta Tierra de pecadores. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Esto hay que explicarlo porque está muy interesante. Vamos por partes. La primera parte es que el pecado entró por un hombre, ¿no? El pecado entró por un hombre. ¿Y cómo entró el pecado por un hombre? Porque desobedeció a Dios. Obedeció más a la palabra de su mujer, en este caso la mujer de Adán, obedeció a ella y desobedeció a Dios. Pecó, dice la Biblia, ¿no? Transgredió. Ese pecado que cometió el primer hombre, que tenía una relación tan íntima con Dios, hizo que haya una separación, una muerte espiritual, ¿no? Y entró una muerte espiritual al primer hombre. Ya no pudo hablar Adán después de que fue echado del paraíso, ya no pudo hablar más con Dios como lo hacía día a día en Jardín del Edén. Entonces ahí vemos que entró el pecado por esa desobediencia, tanto del hombre como de la mujer. La que fue tentada, la que pecó, fue la mujer. Y la mujer le incitó al varón, y el varón obedeció a su mujer más que a Dios, y ahí se produce la muerte espiritual, ¿no? Y esa muerte espiritual ha pasado a todos de generación en generación, por cuanto todos pecaron. Ahora, antes de Moisés había pecado en la tierra, dice. Había pecado, pero no había ley. Y como no había ley, no se podía inculpar de pecado, porque no ha transgredido la ley, aunque eran hamartanos, estaban en el blanco, ¿no? Pero no tenían ellos una relación con Dios. Nótese que fueron echados del paraíso, cada quien salió hacia afuera, y se tiene entendido de pocos los hombres que agradaron a Dios. Uno de ellos es Enoc, otro de ellos es Noé, otro de ellos es Abraham, de los cuales la Biblia los coloca como ejemplo porque agradaron a Dios. Sin embargo, la mayor cantidad de gente murió
Nótese que en el diluvio murió toda esa generación porque, bueno, de constante era hacer el mal, ¿no? Estaban errando en todo lo que ellos hacían, ¿no? Después de Noé, otra vuelta, viene la segunda parte para una generación que vuelve a equivocarse, y ahí aparece Abraham, y a Abraham se le hace la promesa de la simiente, la misma que se la dijo a la serpiente cuando estuvo siendo sentenciada por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la gracia y el don de Dios, la justificación, vino por nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Si bien por un hombre entró el pecado al mundo y todos murieron, vino Jesús, la simiente, para que por él entre la justificación al mundo. Romanos, el verso 14 dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. O sea, hasta Moisés reinó la muerte, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Mire, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. En el tiempo que no había la ley, reinó la muerte. Inclusive a los que no pecaron igual que Adán, pero reinó la muerte. El cual, dice Adán, es la figura del que había de venir, refiriéndose a Jesús. Pero el don no fue como la transgresión. Aquí hay dos palabras que vamos a memorizar. Uno es transgresión y el otro es don. Transgresión es lo que hizo Adán, transgredió a Adán. Y Jesús vino a dar un don, ¿no? Porque si por la transgresión de aquel uno, del primer Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces, vamos a hablarlo en castellano más sencillo. Cuando transgredió Adán, entró la muerte, entró el pecado, y por el pecado la muerte a todos los hombres. Cuando vino el postrer Adán, Jesús, vino la gracia y el don de Dios por causa de un hombre. No dice de causa de un Dios, por causa de un hombre. ¿Quién es el hombre? Jesucristo. Él vino como hombre, y como hombre Él demostró que sí se puede vivir en comunión con Dios. El verso 16 dice: y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó. Con el don no sucede como el caso de aquel Adán que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Repito la parte que está en lila. El juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. A ver, traduciremos esto. Por un pecado de Adán, dice la Biblia que vino la condenación, muerte. Y el don vino porque había mucha transgresión, había mucho pecado. A ver, imagínese, el don vino porque había mucha transgresión. O sea, la única solución dentro del plan de Dios a la mucha transgresión, al mucho pecado, era un don, era un regalo. ¿Para qué? Para justificación. O sea, nadie puede gloriarse y decir: por mis actos, por mis obras, yo soy salvo. No hay ni uno. Entonces dice Dios, porque hubo mucha transgresión, por esa causa vino el don. Y ese don vino para justificar al hombre, para hallarlo justo. Entonces, la cosa está maravillosa. El verso 17 dice, vamos a hacer una vuelta de lo mismo. Dice: pues si por la transgresión de un solo hombre, de Adán, reinó la muerte por uno, mucho más reinarán en vida por uno solo también, Jesucristo, los que reciben la abundancia de gracia y el don de la justicia. Qué maravilloso
ver este versículo. Es el que en este momento alegra mi corazón, mi alma. Por uno solo entró la muerte, reinó la muerte. Por uno solo, por Jesucristo, hubo, número uno, abundancia de la gracia y el don de la justicia. Por uno solo. Por eso Jesús fue obediente hasta la muerte. Imagínese por un minuto si Jesús no hubiese sido obediente. Hubiese sido el desastre universal. Hubiese sido un fracaso total. Jesús sabía perfectamente su misión en la tierra y Él fue obediente hasta la última tilde de la ley. Fue obediente a todas las profecías, a todo lo que hablaron los profetas, a todo lo que se escribió en los salmos. Fue perfecta su vida. No hubo pecado, no hubo transgresión. Por ende, como hombre, cumplió la ley. Entonces, ¿qué ganó si cumplió la ley? La justificación. Pero él no lo necesitaba. Él era justo. Por esa obediencia, Él hoy puede regalar puede regalar la justificación a la humanidad. Está listo el regalo. Entonces la pregunta es, ¿y cómo yo puedo agarrar ese regalo? La única palabra con 2 letras se llama fe. Se llama fe. ¿Fe en quién? En Jesucristo. En creerle lo que Jesús hizo allá en la cruz. Romanos el 5:18, el verso 18, vamos a remarcar, dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Oh, qué belleza ver a Jesús triunfando en la cruz, devolviendo el diablo todo lo que había robado, todo lo que había quitado al primer hombre, despojando a potestades, a principados, arrancando las llaves de la muerte. Jesús. Es inmenso lo que hizo Jesús. Dice, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Sí, transgredió Adán, vino la condenación a todos los hombres. Pero por la justicia de uno, por la justicia de Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Vamos al siguiente versículo y vamos a ver en el verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Mira, aquí ha cambiado una palabra maravillosa. Primero hemos hablado de transgresión y hemos hablado de la justificación, el don de la justicia. Pero ahora estamos hablando de otra palabra, de desobediencia y obediencia. Por la desobediencia de un hombre, todos somos pecadores. Por la obediencia de uno, los muchos somos constituidos justos. En el verso 20 ya hace un enriquecimiento esta porción de Romanos, capítulo 5, verso 20, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. O sea, había pecado, pero no se podía inculpar de pecado. Entonces, para que se pueda inculpar de pecado, era necesario introducir la ley. Se introduce la ley, se introduce el reglamento, se introduce el estatuto, se introduce el mandamiento, se le es redactado con el dedo de Dios en Sinaí, le es colocado en 40 días iniciales y en otros 40 días posteriores se le es dictado a
Moisés toda la ley, y esa ley dada a los hombres hizo que sobreabundase el pecado, porque aquel que transgredía y era pecador, y uno pecaba en la mañana, pecaba a mediodía, pecaba toda hora, sobreabundó el pecado. Y como el pecado abundó, dice la Biblia, sobreabundó la gracia. Mire, el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que como el pecado, por el pecado reinó para muerte, la gracia reine para justicia. Ahora escuche la palabra siguiente, para vida eterna. Se nos ha dado un don, un regalo, un don de Dios, la justificación. ¿Para qué yo quiero la justificación? Para vida eterna al lado de Jesús, mediante Jesucristo. Entonces, vamos a remarcar un poquito. El primer hombre transgredió, pecó, y por ese pecado entró la muerte, y la muerte reinó hasta Moisés. Desde Moisés sobreabundó el pecado para muerte, y muerte eterna también. Pero por la obediencia de Jesucristo alcanzó la justificación y sobreabundó la gracia, y regaló, introdujo a toda la humanidad el don de la justificación para vida eterna, mediante nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí es la parte, diremos, la obra que Jesús hizo en la cruz. Pero ¿cómo la vamos a alcanzar? Tenemos que alcanzarla. El verso 19, capítulo 3 de Romanos 3:19, dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces aquí vamos a pararnos unos buenos minutos para aclarar. Dice literal que todo lo que la ley dice, ¿para quién dice? Para los que están bajo esa ley. Hoy hay una corriente muy fuerte de volver a guardar la ley. Hay muchos que ya están guardando literalmente las fiestas judías, literalmente la circuncisión, literalmente a guardar el día de reposo, el día sábado. Es una corriente muy fuerte en todo el mundo. Pero si vamos a guardar el día sábado, tenemos que guardar toda la ley. No podemos guardar el día sábado y vivir en la gracia. No podemos, no es correcto. O sea, no podemos desmerecer la obra que hizo Jesús. Porque si por la ley fuere un hombre justificado, entonces en vano pues vino Jesús a morir en la cruz, y era suficiente la ley. Pero dice aquí claro, ningún ser humano será justificado delante de él. Un día le pregunté a un amigo, me dice: Fidel, tienes que guardar el día sábado. El día sábado se siente una unción especial, es un día, es un mandato de Dios, está en la ley y hay que cumplirlo. Yo le hice la siguiente pregunta: oye, si vas a guardar el sábado, ¿tenemos que guardar toda la ley? Claro, me dice, toda la ley hay que guardarla. Y le dije: mi hermano, pero las estadísticas están en nuestra contra si hacemos eso. Porque aquí la Biblia dice ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Eso ya tuvo su tiempo, se introdujo, dice la Biblia, la ley hasta que aparezca la simiente. Ese hasta coloca un límite, hasta que aparezca la simiente. Y la simiente es Cristo, y la simiente apareció.
Y se cumplió la parte del pacto que hizo Dios con Abraham, que en tu simiente iban a ser benditas todas las naciones. Estamos entrando muy peligrosamente si nosotros somos seducidos a guardar nuevamente la ley. Ahí de repente tengamos que hacer un programa muy amplio para hablar de este aspecto. Por lo pronto solamente le digo que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3, verso 21 dice: pero ahora, aparte de la ley. A ver, ahí pararemos un rato. Aparte de la ley. Mire esa palabra, aparte de. Aparte quiere decir separado. Aparte del día lunes, el día martes vamos a jugar. O sea, es decir, aparte del día lunes, vamos a jugar el martes. Estamos habiendo una separación, aparte de. Y esta palabra, aparte de, va a marcar lo que Dios está manifestando a su pueblo, a su iglesia. Y dice, verso 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada. ¿Quiénes son los testigos? Por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. ¿Para qué? Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora la cosa está más hermosa, ¿verdad? Porque dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y esta justicia de Dios, ¿quiénes son los testigos? ¿Quiénes testificaron? La ley y los profetas. La ley mostró. Los profetas revelaron que Dios iba a establecer un nuevo pacto. Jeremías lo dijo claro, que iba a ser un nuevo pacto, con una ley escrita en los corazones, ya no en tablas. Lo tipificó claro, que tenía que ser en la simiente de Abraham. Entonces, se manifestó aparte de la ley la justicia de Dios. Justicia que tiene que sí o sí venir por medio de la fe en Jesucristo. Entonces la pregunta hace un rato le dije, ¿y cómo alcanzamos esa justicia que Jesús la logró y está para toda la humanidad? Facilito, por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Entonces la justicia, ese don de justicia, va a ser alcanzado, va a ser tomado por aquellos hombres que decidan creer en Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz. Vamos a hablar otro momento, la obra que Él hizo en la cruz, que es muy amplio también, pero que ahora en forma genérica, nos muestra que nosotros debemos creer en todo lo que hizo Jesucristo, en todo lo que prometió Jesucristo, en todo lo que demostró Jesucristo. Entonces somos justificados gratuitamente mediante la fe en Jesucristo. ¿No? Entonces no hay diferencia, dice, todos pecaron, griegos, no griegos, gentiles, no gentiles, judíos, no judíos, todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios por pecadores. Entonces la única forma para salir de ese encierro, la única puerta es Jesucristo. La Biblia dice que la ley lo encerró todo bajo pecado. Solamente dio una puerta, y esa puerta se llama Jesús. Es el único intermediador entre toda la humanidad
y el Padre, Jesucristo, hombre. Ese Dios que se hizo hombre. Romanos capítulo 6, verso 12. Entonces viene una recomendación de Dios de reino, ¿no? ¿Quién reina en nuestra vida? Dice, y no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Ah? Cuando uno está practicando el pecado, está bajo esclavitud del pecado, y dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. No reine el pecado en vuestro cuerpo. Entonces la pregunta que ahora tenemos que hacernos, ¿quién reina en este cuerpo mortal? ¿O reina el pecado? ¿O reina la gracia? ¿Quién está reinando en mí? Los hombres pecaron y reinó la muerte. Sobreabundó el pecado. Usted y yo hemos sido unos pecadores de primer calibre. Y por esa causa vino el don de la justicia, la justificación. ¿Para quiénes? Para aquellos que creemos en Jesús. Y los que creemos en Jesús somos justificados por medio de Jesús. Entonces ya pues en nuestro cuerpo que no reine el pecado, sino que nuestros cuerpos no sean colocados, nuestros cuerpos no sean colocados como instrumentos de iniquidad. No coloquen nuestros miembros para que obedezcan a las concupiscencias. Aquí la palabra técnica es concupiscencia. Por favor, repítalo, concupiscencia, que en minutos más vamos a hablar de ella. Entonces nosotros no vamos a obedecer al pecado. No vamos a obedecer a las concupiscencias. Entonces, otra vuelta, dos palabras. La primera, no reine el pecado. Segunda, no obedezca a las concupiscencias. Tercera, no coloque sus miembros como instrumentos de iniquidad. No se preste como un instrumento de iniquidad. No haga negocios con Satán para que después volvamos a pisotear la sangre de Cristo. Si no, dice que la Biblia que nosotros debemos presentarnos a Dios como vivos de entre los muertos, y nuestros miembros, todo nuestro ser, como instrumentos de justicia. Y hemos hablado del pecado, hemos hablado de la justificación, hemos hablado de la transgresión, hemos hablado de la obediencia, hemos hablado de la desobediencia, hemos hablado del don de justicia. La pregunta es, ¿cómo se genera el pecado ahora? El pecado es la transgresión de la ley. El pecado lo hemos definido como errar en el blanco y estar destituidos del premio. Ahora la pregunta es, ¿cómo se genera el pecado? Estoy viviendo hoy, día 8 de julio del 2020, y cómo se genera el pecado. Esa palabra hamartano. Vamos a ir a la Biblia, a 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 4. Hay dos grandes revelaciones. La primera, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia, por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Ahí paramos un ratito en esa coma. Todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad. Todas las cosas pertenecen a Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Todas las cosas pertenecen a Jesús y a la piedad. Piedad significa esquema del Evangelio. Eusebeía es la palabra griega de la cual se traduce piedad, que es esquema del Evangelio. Es el lugar donde vamos a desenvolver nuestras vidas. Son los principios, son la voluntad de Dios establecida en su Evangelio para el hombre. El que vive dentro de ese esquema
es un hombre justo, es un hombre piadoso. El que vive fuera del esquema del Evangelio es un hombre pecador, es un hombre impío, un hombre que está errándola todo el tiempo. Entonces todas las cosas pertenecen a Jesucristo y al esquema del Evangelio. Y Dios nos llamó por su gloria y excelencia, nos llamó para que vivamos dentro de ese esquema del Evangelio, agarrados de Jesús. Y seamos participantes de la naturaleza divina, engendrados por Dios, nacidos de nuevo. Nueva naturaleza, ya no la contaminada por Adán, sino la pura, la limpia, que viene por voluntad de Dios y no de ningún varón. Hemos sido engendrados, hemos nacido de nuevo, nueva naturaleza. Dependemos de un Padre, honramos a un Padre, nos acercamos a Él por medio de Jesucristo, dentro del esquema del Evangelio, de las buenas noticias del reino. Todo está milimétricamente concatenado. Volvamos a la escritura. Nos habíamos quedado en la coma. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Una vez más, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Habíamos hablado que no presentemos, que no reine el pecado en nuestro cuerpo. Habíamos dicho que no obedezcamos a la concupiscencia. Y aquí lo testifica en esta segunda parte, el segunda de Pedro, que la corrupción es la esencia, que la esencia de la corrupción es la concupiscencia. Pueden haber muchos sistemas de gobierno en el planeta, pero el ser humano que tenga concupiscencia en su corazón va a corromper cualquier sistema de administración, cualquiera, sea del gobierno, sea de su empresa, sea de su familia, sea de su propia vida. Vamos a corromper en la medida que la concupiscencia esté dentro del corazón del ser humano. Entonces, no se trata de una línea política, no se trata de un linaje, no se trata de un poder económico, no se trata de una administración efectiva solamente para vivir quieta y reposadamente en este planeta o en nuestra familia. Aquí se trata de una recomendación de Dios: no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Número 2, no obedezcáis a vuestras concupiscencias. No presentéis vuestros miembros para la iniquidad. O sea, lo que Dios está hablando es algo que se lo recomendó a Adán. No presentéis, no reine en vosotros el pecado. No obedezcáis a las concupiscencias. No presentéis vuestros miembros a la iniquidad. Entonces, bajo esa recomendación, la segunda dice: el mundo es corrupto por causa de la concupiscencia. Y vosotros habéis huido de la corrupción cuando nos hemos alejado de la concupiscencia. Entonces, la concupiscencia aquí es un factor muy importante que lleva a esclavitud. Escúcheme, la concupiscencia lleva a esclavitud. Tito capítulo 3, verso 3 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo. Colóquemelo el versículo, por favor. Tito capítulo 3, verso 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Gloria a Dios. Mire, dice que éramos esclavos de concupiscencias.
esclavos de concupiscencias. El esclavo lo único que hace es obedecer a lo que le manda su Señor. Y aquí la Biblia dice que en otro tiempo nosotros éramos insensatos. Insensato es la persona que escucha y no pone por obra la palabra. Rebeldes, aquel que no quiere obedecer lo que le dijo Dios. Extraviados, que no tenemos un fin definido. Nuestro final no está hacia Jesús, sino nuestro final está extraviado. No sabemos para dónde vamos. Esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Escuche, esclavos de concupiscencia y deleites diversos. ¿Qué deleita a tu cuerpo? ¿Qué clase de pecado está deleitándote?